Buenos días compañeros, buenos días profesor, me presento, soy Marcelo Rodríguez y este trabajo es de la asignatura Ciencia de la Salud. Y en este trabajo vamos a explicar qué es la cocaína, cómo afecta la sinapsis neural y las consecuencias en la conducta, la sensibilidad de una persona. Empecemos. La cocaína es una sustancia estupefaciente, que son aquellas sustancias que al ingresar al organismo presentan la capacidad de modificar el funcionamiento del sistema nervioso central, produciendo diversos cambios en la persona. Pero antes de esto, la cocaína se extrae de las hojas de la planta de coca. Esto es procesado, es decir, pasa por una definición, y ahí se conoce la tal cocaína. Pero la cocaína que venden en las calles no es la misma que en esta definición pura, sino que le agregan otras cosas como talco, cafeína, anestésicos o heroína. También la cocaína se conoce como diversas fuentes, como crack, pero el crack se inhala. Esa es la única diferencia. Pero antes de explicar los efectos de la cocaína en el organismo, primero tenemos que explicar qué es una sinapsis neuronal. La sinapsis neuronal es la comunicación entre neuronas. Estas células del sistema nervioso se encuentran en el cerebro, reciben y conducen y transmiten la información nerviosa. Es decir, es como un diálogo entre dos neuronas y más. Cada una te comunica a otra lo que sucede, dependiendo de una actividad o un estímulo externo. Como cuando te pinchas o te lastimas o haces ejercicio. Ahí reciben una información. Ya. Pero ¿qué sucede en esta sinapsis neural? El diálogo entre dos neuronas se produce por la liberación de neurotransmisores que se encuentran en las vesículas sinápticas, que son estos. Estas son sustancias químicas, pueden ser cualquier cosa como dopamina, serotonina y otras más. Siempre la neurona que quiere mandar un estímulo a la otra se le llama neurona presináptica. Esta tiene en el interior las vesículas sinápticas, como acabamos de explicar, y ahí se encuentran los neurotransmisores, que ya sabemos qué son, porque lo expliqué. Estos se liberan aquí cuando reciben un estímulo de una actividad externa, es decir, algo que sucedió afuera de nosotros por los receptores y lo captan y mandan el estímulo que debe ser por debido a la situación. Estas se liberan en el espacio sináptico, que es la separación que hay entre la neurona presináptica y neurona postsináptica. Estos neurotransmisores son captados por los receptores, que están cargados, que su función... Y aquí ocurre algo muy interesante. Se produce un impulso nervioso para disponer la actividad que está ocurriendo cuando está capta. Después de eso, estos quedan flotando y son transportadas a un decapturador que devuelve a reciclar estos neurotransmisores, provocando un reciclaje. Y esto es bueno porque esto nos puede dar la finalización de la neurona, del proceso, de un impulso. Ya teniendo todo claro cómo funciona la sinapsis neural, ahora vamos a explicar qué ocurre cuando una persona consume cocaína. Ya, cuando una persona consume cocaína, lo que pasa es que la cocaína, acá representada, bloquea los decaptadores, los bloquea, como ahí dice, los bloquea. Eso nos permite un reciclaje y hace que la neurona se sobreestimule. Cuando esto pasa, esto genera los efectos que conocemos de la cocaína, cuando son bloqueados. Y ahora vamos a explicar, ahora sí, cuáles son los efectos de la cocaína que provocan en el organismo de una persona. Ya, la cocaína tiene muchos diversos efectos en la persona. Una es un comportamiento, sensibilidad, estado de conciencia y coordinación. La cocaína se clasifica como una droga estimulante, cuyos efectos al consumirla son una sensación muy intensa de euforia, energía, confianza, placer. Pues estos efectos solo duran muy poco, duran entre 15 a 90 minutos. Ahora vamos a explicar qué pasa después de los efectos al consumirla. Esto va a pasar en nuestro organismo y en nuestra mentalidad. Después de haber pasado los 15 entre los 90 minutos, nos empezaremos a notar efectos como depresión, fatiga, inseguridad, disminución del apetito, un aumento del sueño, aumento del estado de alerta y una irritabilidad muy, muy fuerte. También una necesidad y un fuerte y desagradable pensamiento de seguir consumiendo cocaína, que necesito. Es decir, desarrollamos una dependencia a esta droga. Pero, ¿cómo sucede todo esto? Sí, yo acabé de explicar qué pasa
cómo la cocaína afecta a la sinapsis neuronal, porque también es más profundo, porque en esa sinapsis neuronal, como expliqué, no deja que se reciclen los neurotransmisores. Eso evita que haya una finalización de la sinapsis. Y esas hormonas que cuando alguien consume cocaína no se vuelven a reciclar y no finalizan, porque tienen que volver a ser utilizadas. Ahí ocurren los efectos. Pero, ¿qué tipo de hormonas o sustancias se liberan? Son estas. Ya. Estos afectan los neurotransmisores que son liberados y se sobreestimulan cuando alguien consume cocaína, porque esto, si ya explicamos, los bloquean los recicladores. Estas son las hormonas más comunes y las que se liberan más, y eso explica un montón de los estados conductuales de una persona que consume cocaína. Tenemos la noradrenalina, tenemos la serotonina y tenemos la dopamina. Ojo, que esta es muy muy importante porque es la responsable de crear esta dependencia. Pero lo que pasa aquí es cómo afecta el estado conductual de una persona o su mente, es esto. La noradrenalina se produce normalmente para informar de la situación que pone en peligro nuestra seguridad y nos hace sentir superenergéticos y alerta, además de ser la causa del típico comportamiento agitado o hiperactivo de una persona que consume cocaína. Ahora tenemos la serotonina, que este es muy importante. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. Normalmente se libera cuando hacemos actividad física o realizamos una tarea de importante importancia para nosotros. A los que toman cocaína les produce un falso sentido de seguridad, confianza y normalmente una autoestima fuerte. Por eso cuando han visto como películas, series o casos de la vida real que una persona toma cocaína se ve como tan segura, feliz, alegre así. Esta es la hormona responsable. Ya, y la más importante de todas y la que más se notará cuando tengas clases de biologías es la dopamina. Está el neurotransmisor de la motivación, el placer. Esta se libera cuando realizamos una acción útil para nuestra supervivencia, es decir, es un mecanismo de recompensa del cerebro cada vez que hacemos algo productivo y sano. Pero cuando se produce se me olvidó decir, esta crea dependencia, como acabé de ese dato. Y ese es el problema, crea dependencia también a hábitos insanos, como un ejemplo sería la gente que no para de comer comida chatarra. Ahí se crea un hábito. Lo mismo pasa con las drogas. Crea una dependencia muy necesaria, ya que libera esta sustancia y estas sustancias se asocian al cerebro como la forma de crear un hábito. Ya. Y estos son los neurotransmisores que se liberan cuando nosotros consumimos cocaína, y esto provoca todo ese comportamiento, esas actitudes y esas cosas de una persona cuando consume cocaína. Pero igualmente, esto igual se asocia igualmente a la actividad física. Y una pregunta muy frecuente es, ¿por qué sensación es más fuerte cuando hacemos educación física o consumimos droga? En verdad, obviamente se va a consumir droga, ya que como hace un sobreestímulo a la neurona, ya que como la droga bloquea esos recicladores, se crea un sobreestímulo mucho más fuerte que haciendo ejercicios o una actividad sana. Por eso es muy difícil dejar las drogas, muy complicado, es una sensación tan fuerte. Y el problema es que de esto vamos a adquirir más droga para sentirnos como así, como la primera vez. Y esto es un problema porque puede dañar mucho el cerebro, haciendo que haya una baja de neuronas. Y esto perjudica mucho las funciones. Un ejemplo será la coordinación, ya que estaremos tan mal que ni siquiera sabemos cómo está la situación, ni siquiera nosotros se va a estar funcionando bien, vamos a sentir un sueño horrible. Y vamos literalmente hasta desmayarnos muchas veces si consumimos estas drogas. Y así termina el video. Tiene muchos más, también afecta el nivel de la sinapsis, y eso es muy malo también, lo afecta mucho, daña la neurona como acabé de explicar. Y esto concluye el video.